de una misma fe pueden darse diversos compromisos políticos. No existe una traducción unívoca y directa de la fe a un solo partido político, jamás, por sano que éste sea. Un católico tiene pleno derecho de participar en el partido de su preferencia, de acuerdo a su propio discernimiento y libertad, pero es muy importante, tan importante es la libertad para hacer eso, como la libertad que debe de preservar para ser autocrítico de su propio partido e ideología. Cuando un católico pierde esa distancia crítica respecto de su propio compromiso político, entonces echa a perder la presencia de los católicos en la vida política. Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradezco mucho la invitación de Elizabeth, de Enrique Soros y de todos los organizadores de este congreso para estar este ratito platicando sobre la importancia de la presencia de los católicos en la vida política de nuestros países. A nombre del cardenal Marc Ouellet, prefecto de la Congregación para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, les comparto sus saludos, el saludo del Santo Padre, que ya lo tuvimos el día de ayer grabado, pero él personalmente nos pidió que les compartiéramos muy especialmente un saludo y su bendición, por supuesto, y compartirles unas reflexiones que en el fondo, más que personales, son como una síntesis de lo que el propio Papa Francisco nos está queriendo enseñar para recuperar la conciencia sobre nuestra participación en la vida pública de nuestros países. Como ustedes saben, la doctrina social de la Iglesia muchas veces ha tratado el tema de la importancia de la participación en la vida política de nuestros países. Sin embargo, muchas veces estas explicaciones y argumentos se presentan como si fuera una colección de razonamientos teóricos que hubiera que aplicar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero en algunos manuales y cursos de doctrina social de la Iglesia, todavía algunas personas siguen enseñando que la doctrina social de la Iglesia es un conjunto de principios que es necesario aterrizar. Por ejemplo, en América Latina solemos usar mucho esa expresión. El Papa Francisco seguramente es muy consciente de toda la dimensión doctrinal, reflexiva y teórica que pueda tener la doctrina social de la Iglesia. Sin embargo, la doctrina social de la Iglesia, antes que ser una teoría que busca ponerse en práctica, es muy importante entenderla como un movimiento. El lugar primario donde realmente existe la doctrina social de la Iglesia no son los libros o las encíclicas que coleccionamos en nuestra biblioteca personal, sino que, como decía Juan Pablo II al mero inicio de Centesimus Annus, existe como un gran movimiento para la defensa de la persona humana, nacido desde el encuentro con Cristo. Y este movimiento es el lugar primario, porque es el lugar en donde la doctrina social de la Iglesia tiene un sujeto. Por eso, en la mente del Papa Francisco, la doctrina social de la Iglesia, antes que definirse de manera, llamémosla así, teorética, doctrinaria, reflexiva, la doctrina social de la Iglesia es la conciencia crítica de un movimiento práctico, de la Iglesia en movimiento, del pueblo de Dios que, viviendo la fe, la experiencia de la fe, enfrenta distintos desafíos sociales, a veces tiene éxito, a veces tiene fracasos, pero todo eso va acumulando una sabiduría práctica que es discernida por los obispos y eventualmente por el Papa, y que luego nos regresa, no como elaboración de un conjunto de gurús o de eruditos en el Vaticano, sino como apropiación de una experiencia vivida por parte del pueblo que es discernida y reconocida por nuestros pastores y luego nos regresa como enseñanza oficial de la Iglesia. En otras palabras, para entender bien la importancia del papel de los católicos en la vida pública de nuestros países y entender bien, en el fondo, la doctrina social de la Iglesia, tenemos que recuperar la conciencia de que la Iglesia no es otra cosa
más que el pueblo de Dios en movimiento, el pueblo de Dios en marcha. Y este pueblo de Dios que marcha y que se mueve genera con sus aciertos y también con sus errores cierta sabiduría práctica que a lo largo de los siglos nos dice cosas de distintos temas. Uno de ellos es sobre la vida política y nuestras responsabilidades. En particular, ¿qué nos han enseñado los últimos pontífices y en particular el Concilio Vaticano II en este tema? Una primera cosa que conviene recordar es que ha habido un eclipse muy importante durante mucho tiempo sobre la naturaleza, misión y papel de los fieles laicos en la vida de la sociedad y de la Iglesia. Durante largas décadas se definió la misión propia y específica de los fieles laicos como una suerte de personas que no hacían votos o promesas de pobreza, castidad y obediencia, como colaboradores cercanos, como especie del brazo largo de la jerarquía eclesiástica. Definiciones que tal vez te decían algo, pero no terminaban de capturar realmente lo propio y específico del papel de los fieles laicos. En el Concilio Vaticano II, particularmente en el documento Apostolicam Actuositatem, descubrimos un aporte positivo, alegre, una buena noticia sobre nuestra identidad, que en el fondo recupera la experiencia de la Iglesia primitiva y la enseñanza de Jesús. Los fieles laicos somos cristianos a título pleno, y esto no es solo retórica, sino es importante adquirir una conciencia, hoy lo diríamos así, con pleno empowerment, es decir, con plena conciencia de que somos empoderados no por la jerarquía, sino por Dios mismo, por el hecho de ser hijos de Dios, por la gracia del bautismo. Y tenemos una misión propia y específica, y no es ser el brazo extendido y largo del apostolado jerárquico, sino que con libertad, con autonomía, con la autonomía propia de los fieles laicos, busquemos transformar el mundo según Cristo. La identidad y la misión propia de los fieles laicos es la transformación del mundo según Cristo. ¿Esto qué significa en términos prácticos? Que tú y yo como fieles laicos no nos santificamos especialmente y de manera específica cargando el incensario, cantando en el coro, trabajando dentro de la sacristía, que qué bueno que lo hacemos, como apoyo subsidiario al Padre que no le da la vida para hacer todas esas cosas. Pero el lugar prioritario de santificación de los fieles laicos es la transformación del mundo, en el hogar, en el mercado, en el comercio, en la empresa, en el sindicato, en el movimiento popular, en el gobierno. Eso es muy importante entenderlo. Los laicos nos santificamos antes que cargando el incensario o colaborando en alguna actividad intraeclesial, por importante que sea, en la banqueta, en la calle. Nuestro olor tiene que ser olor a calle, a pueblo, a oveja, no en el sentido campirano que a veces nos puede representar en la imaginación la bonita ovejita, sino en el sentido de presencia real, allí donde la gente está tomando decisiones para su vida familiar, personal, empresarial, comercial, política o lo que sea, o académica. Si entendemos así la identidad de los fieles laicos, nos podemos dar cuenta que entonces proclamarla, defenderla, anunciarla es parte de la buena noticia que la Iglesia tiene que anunciar hoy, para que la palabra Iglesia no se entienda prioritariamente como una especie de manera rápida de hablar de cierta élite eclesiástica, sino que la palabra Iglesia se entienda principalmente como el pueblo de Dios, en donde están nuestros pastores. Nuestros pastores son pueblo de Dios también, con una misión particular como pastores. Pero nosotros como fieles laicos estamos llamados a ir allá donde nuestros pastores muchas veces no alcanzan a llegar, justamente porque se requiere libertad y decisiones particulares, opinables, que ayuden a transformar el mundo según Cristo. En otras palabras, primer dato importante es entender que gracias al sacramento del bautismo, nosotros tenemos una gran misión de llevar el Evangelio a los territorios a veces muy técnicos,
muy particulares, muy sofisticados, como pueden ser aquellos donde tú y yo nos movemos, que son el mercado, que es la escuela, que es el trabajo ordinario, a lo mejor en algún negocio, pequeño, grande, mediano, como sea. A lo mejor es en una escuela pública o privada. Allí llevar esta experiencia que hemos tenido de encuentro con Jesús e intentar transformar nuestro entorno de acuerdo a Él. Esa es nuestra misión propia y específica. El Papa Juan Pablo II nos regaló un documento extraordinario en donde nos explica grandemente, más ampliamente, la doctrina sobre la identidad laical, que se llama Christi Fidelis Laici y que seguramente todos hemos estudiado en algún momento. Allí, justamente en el número 42, que es uno de los números más famosos y más importantes y que seguramente tú has leído más de una vez, nos recuerda y nos dice algo que es pertinente para la actividad de hoy, de esta mañana en el Congreso, y en general para nuestra vocación social y eclesial del futuro. Dice Juan Pablo II: para animar cristianamente el orden temporal, los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política. De ningún modo. No hay justificación alguna, por edad, por trabajo, por complicaciones de la vida, por dificultad. El Papa, en este sentido, es de estas pocas frases en donde el Papa es absoluto. De ningún modo se puede abdicar de participar en política. E inmediatamente dice así el Juan Pablo II: es decir, nadie puede abdicar de la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común. Como repetidamente han afirmado los obispos, dice el Papa Juan Pablo, todos y cada uno tienen el derecho y el deber de participar en la política, si bien con diversidad y complementariedad de formas, niveles, tareas y responsabilidades. Las acusaciones de arribismo, de idolatría, de poder, de egoísmo y corrupción, que con frecuencia son dirigidas a los hombres de gobierno, del parlamento, de la clase dominante, del partido político, como también la difundida opinión de que la política es un lugar de necesario peligro moral, todo esto no justifica, dice el Papa Juan Pablo, no justifica con lo más mínimo ni la ausencia ni el escepticismo de los cristianos en relación con las cosas públicas. Fin de la cita de Centésimos Annus 42. Perdón por alargarme en esta cita, pero nos dice cosas aquí muy importantes el Papa Juan Pablo y que hoy para Francisco son muy queridas. Primero, de una misma fe pueden darse diversos compromisos políticos. No existe una traducción unívoca y directa de la fe a un solo partido político, jamás, por sano que éste sea. La fe siempre excede la ideología de cualquier partido político. Esto es muy importante entenderlo, porque cuando ya entendemos que hay que participar en política, muchas veces vivimos la tentación de creer que la agenda ideológica, valoral del partido de nuestra preferencia es nuestra manera de concretar de manera directa nuestro compromiso como creyentes. Y eso no es así. La política versa sobre cuestiones contingentes. Jacques Maritain decía práctico-prácticas, es decir, opinables, en donde hay muchas maneras de resolver los problemas prácticos y de discernir distintos escenarios. Por eso, un católico tiene pleno derecho de participar en el partido de su preferencia, de acuerdo a su propio discernimiento y libertad, pero es muy importante, tan importante es la libertad para hacer eso, como la libertad que debe de preservar para ser autocrítico de su propio partido e ideología. Cuando un católico pierde esa distancia crítica respecto de su propio compromiso político, entonces echa a perder la presencia de los católicos en la vida política. En la vida política. Una misma fe puede derivar en diversos compromisos políticos. Nos lo enseñaba ya Pablo VI, literalmente con estas palabras. Juan Pablo II lo repite, y hoy Francisco esto lo tiene en el centro de su cosmovisión
sobre la participación de los católicos en la vida política. Siguiente cosita importante: ¿cómo podemos participar en la vida política? ¿Será solo a través de los partidos? No. En el texto que acabamos de leer de Juan Pablo II nos dice que la vida política es pluriforme, es diversa, hay muchas maneras. Por supuesto, los partidos políticos ahí están, pero también todas nuestras organizaciones intermedias, también todos los movimientos laicales que nacen de la vida de la Iglesia, pero que si son laicales deben de tener ante todo una dimensión secular, una presencia en el orden temporal real, no clericalizante, sino propiamente laical, para darle voz justamente a la Iglesia en territorios seculares. Entonces, hay muchas maneras de participar a través de todo tipo de organizaciones e instituciones y de actividades como la que hoy vamos a tener, por ejemplo, con los congresistas. Una cosa muy importante y que es complementaria a lo que ya venía diciendo es una idea que también el Papa Francisco quiere mucho y que procede de Ratzinger, de Joseph Ratzinger. Él escribió un valioso libro que se llama Iglesia, Ecumenismo y Política. En el tercer capítulo de este libro, el capítulo dedicado a la política, nos enseña que nunca hay que caer en la tentación de creer en la unidad política de los católicos, sino en la unidad católica en la política. Parece un juego confuso de palabras, pero vamos a explicarlo. Unidad política de los católicos quiere decir creer que los católicos tienen que generar un partido católico, un gobierno católico, un estado confesional, una sola forma, perdón, voy a usar tecnicismos mexicanos, una sola forma de matar las pulgas. No. Lo importante, dice Joseph Ratzinger en el libro Iglesia, Ecumenismo y Política, es que los católicos descubramos con creatividad múltiples formas para estar presentes en todos los partidos, en todos los grupos, en todos los sindicatos, en todos los movimientos cívicos, en todos. Unos a lo mejor están más cerca del Evangelio, otros un poco más lejos, unos a lo mejor poseen tesis contradictorias con la propia propuesta del Evangelio, y ahí tenemos una misión que cumplir. Muchos de los partidos, grupos y experiencias que están en contra del Evangelio hoy en nuestras sociedades están precisamente en contra porque los católicos dejamos espacios vacíos y todos los espacios vacíos terminan llenándose. Es necesario por eso hacer presencia sin claudicar a nuestros valores innegociables, sin claudicar a nuestras convicciones de fe, pero haciendo presencia y a veces encontrando a lo mejor un grupo, una organización muy afín a nosotros y a veces una no tanto. Pero ahí también tenemos que hacer presencia. Ahí también tenemos que hacer presencia para poder llevar la buena noticia del Evangelio a todos. Esta última frase es importantísima entenderla. La buena noticia del Evangelio no solo es para los afines, sino es para todos, aún para los más adversos. Esto no lo digo nada más por una especie de estrategia política, para ser más populares, para tener más horizonte apostólico en el ámbito político, sino porque en esto se juega nuestra cristología. Justamente la esencia de nuestra fe es que Dios se ha hecho hombre y que ha asumido todo lo humano, toda experiencia humana y a todo hombre. Todo el hombre y todo hombre ha sido asumido por Cristo misteriosamente en la segunda persona de la Santísima Trinidad. Si dejamos un territorio, un grupo, un partido político sin presencia cristiana, quiere decir que nosotros estamos tomando la decisión de que haya un espacio fuera del universo que Jesús desea redimir. San Ireneo nos recuerda en una frase muy compactita esto, muy sencillita y muy fácil de aprenderse de memoria: solo lo asumido es redimido. Solo lo asumido es redimido. Tengo que aprender a abrazar a todos. Y ya termino esta reflexión, ahora sí, entrando fuerte en el corazón del pensamiento del Papa Francisco. ¿Qué escenario ve el Papa Francisco? Y no es el Papa, vaya, es el Papa como sucesor de Pedro, con toda su autoridad,
¿Y qué nos enseña, particularmente en Fratelli Tutti? Que hoy los católicos tenemos una misión muy importante que cumplir en la vida política de nuestros pueblos. Voy a tratar de expresarlo primero en términos como muy políticos y luego ya más en términos más eclesiales. ¿Cuál es el escenario político a partir del cual se escribió Fratelli Tutti? Muchas democracias en todas partes del mundo están siendo devoradas porque los extremos, cualesquiera que esto sea, están ocupando el espacio del centro. En todas las sociedades siempre existen grupos extremistas. Eso es normal. Personas un poco más radicales que acentúan más un punto u otro. Pero las sociedades funcionan cuando los grupos extremistas con sus propias ideas son procesados por por un espacio social grande, generoso, de diálogo racional y razonable que privilegia las vías pacíficas y dialogantes para la resolución de los conflictos. Y entonces el extremismo tiene su lugar en las sociedades, pero es, si me permiten la palabra, digerido, procesado, asimilado a través de un fuerte centro democrático, un fuerte centro de espacio de consenso. Lo que está sucediendo en muchos países del mundo, y Estados Unidos no es la excepción, es que los pequeños grupos extremos están empezando a crecer y a crecer y a crecer y a crecer, y las personas que creen y apuestan por el diálogo, por el acuerdo, por el respeto del Estado de Derecho, empiezan a ser menos, y se les dificulta a algunas democracias salir a veces de algunos atolladeros electorales, políticos, críticos, gravemente, en todas partes del mundo. Delante de ese tipo de escenarios, ¿cuál es el papel de los cristianos? Afirmar con radicalidad la caridad, con radicalidad la paciencia, con radicalidad el diálogo, con radicalidad la ternura y la comunión como métodos de acción política. Es bien interesante ver cómo en Fratelli Tutti el Papa Francisco nos introduce la idea de que la comunión eclesial, nos deja una gran lección para la vida política de los pueblos. Y es que los pueblos están llamados a vivir también en una unidad basada en lo diverso, como son las personas de la Santísima Trinidad, como es nuestra propia unidad eclesial, en donde existimos católicos de muchas sensibilidades y pareceres. Y sin embargo nos reconocemos hermanos por algo que abraza todas nuestras diferencias y las purifica a todas con paciencia, con ternura, sin reproches. Desde esa experiencia de comunión, que espero que tú y yo hayamos tenido en la iglesia y que es la que muy posiblemente nos mantiene aquí justamente perseverando en nuestros distintos apostolados, eso nos puede ayudar a descubrir cuál es el método necesario también para introducir en el corazón de la vida política de nuestros pueblos. Si los católicos nos volvemos samaritanos en la vida política, recogiendo los pedazos maltrechos y lastimados de alguien que está en el camino, a lo mejor nuestro adversario, cargándolo no metafóricamente, sino físicamente con nuestras propias manos, llevándolo a buen resguardo y hasta pagando para que lo cuiden. Esa es la actitud del samaritano que hoy se requiere introducir en la vida política. En el fondo, es una manera, si ustedes quieren, muy evangélica de decir que hoy la misión de los católicos en la política no es tanto constituir un partido político católico, como sembrar de verdadero espíritu evangélico todas las controversias, todos los debates y todas las dificultades que estamos teniendo en las luchas culturales, sociales y políticas que damos a diestra y a siniestra. Piensen ustedes en temas tan importantes como son aborto, matrimonio homosexual y cosas de ese tipo que muchas veces estresan a nuestras sociedades y en donde la gente toma partido y parece que entra en un conflicto sin resolución. Lo propio del católico, por supuesto, es defender sus valores innegociables con caridad, mostrando que hay una lógica mayor que la de la confrontación y de la búsqueda del puro poder,
que es la que anima, por ejemplo, nuestra defensa de la vida desde la concepción y hasta la muerte natural. No se vale, por lo tanto, utilizar medios malos para buscar fines buenos. El fin no justifica los medios jamás. 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 Solo se pueden buscar fines buenos a través de medios buenos. Y en el tema de los medios, es la persona de Jesús la que nos da la norma. La persona de un hombre que, sabiendo toda nuestra pecaminosidad, escoge el abrazo, la ternura, la compasión, la paciencia, la misericordia para atender nuestra miseria antes que el reproche y la condena. Me dicen cariñosamente que ya nada más nos quedan 5 minutos y simplemente cierro esta idea diciendo: es importante que sí leamos Fratelli Tutti, que sí la estudiemos. Si es posible que la leamos rápido. Nada de que la Bridge Version que yo bajé de internet en un PDF que me regaló. No, de veras, no les recomiendo versiones resumidas ni abreviadas, sino que leamos de un jalón Fratelli Tutti, con cierta urgencia, no con el deseo de ser eruditos y de que se nos quede cada uno de los conceptos de memoria, sino que sintamos el golpe del llamado de atención que nos está haciendo el Papa Francisco en este momento a todos los católicos, a todos, muy particularmente a los fieles laicos, en nuestras responsabilidades políticas. Lo que está en juego no es simplemente, ¿cómo decir? No es simplemente una pose moral. Lo que está en juego es el destino del mundo. Hoy tenemos una conflagración bélica nuevamente en Ucrania. A los que no estamos muy conscientes del tamaño del mundo y de la proporción de las cosas, Ucrania nos suena como un paisillo remoto ahí de Europa Oriental, quién sabe dónde quede. Pues Ucrania es más grande que Francia. Dios santísimo, Ucrania es un país muy importante que está en una posición geopolítica delicadísima. ¿Cómo es posible que se haya llegado a un conflicto bélico en pleno año 2022, después de todas las experiencias negativas y tristísimas de las guerras del siglo XX? Justamente la respuesta la podemos encontrar en el diagnóstico que en Fratelli Tutti el Papa Francisco nos regala. Se llega a estos escenarios cuando los cristianos claudicamos de nuestras responsabilidades en la vida pública y preferimos la exaltación radicalizada y extremista a la radicalidad verdaderamente evangélica, que es la radicalidad de la misericordia, del perdón y de estar dispuestos al derramamiento de la sangre, pero nunca de nuestros enemigos, sino la propia, con tal de que exista verdadera paz y reconciliación en nuestras sociedades. Esto es muy importante entenderlo. Jesús de Nazaret no nos enseña a ejecutar enemigos, nos enseña a dar la vida por ellos, no en un sentido metafórico, sino en un sentido empírico, histórico y real. Y a eso estamos llamados hoy en nuestra visita al Congreso, a dar ese testimonio de capacidad de diálogo, de escucha y de avance en nuestras propias agendas católicas en nuestros distintos estados. Y en general, más allá de esta actividad en el Congreso, a esto nos está llamando la Iglesia, que es Cristo mismo presente en la historia, a través del Papa Francisco, que es el pastor universal. Ayer me dio mucho gusto que nuestra compañera expositora, ya hacia el final de la jornada, nos lo recordaba. Una dimensión constitutiva de la fe católica, que evita el volvernos protestantes, es la fidelidad al sucesor de Pedro. Esto no es una mojigatería ni una cosa forzada. Esto es un elemento importantísimo que todo católico tiene que tener clavado en la mente y en el corazón para poder actuar en clave católica. Esto no significa ningún tipo de papolatría estúpida. Lo que significa estar ciertos de que un misterio más grande que la fragilidad del pontífice en turno habita en su persona. Y que ese misterio es la promesa de Jesús de no abandonarnos nunca y que las puertas del mal no prevalezcan sobre esta compañía y esta amistad que somos todos nosotros y que llamamos Iglesia.
Les agradezco su paciencia y los invito de veras de todo corazón a que nos acerquemos cada día más al pensamiento y a la enseñanza y al ejemplo del Papa Francisco. Las catequesis que casi cotidianamente nos regala son sanas y buenas si yo las asumo en primera persona. Muchas de ellas son en clave social y de justicia social y nos ayudan mucho a quitarnos telarañas de la mente y del corazón para vivir más libres nuestra fe y para hacer una propuesta más creíble en medio de un mundo que muchas veces se aleja de Jesús. Muchísimas gracias, muy buenos días.